Bueno, la construcción de opinión pública siempre he pensado que debe darse a partir de la interacción social. Creo que la praxis y fundamentalmente los procesos de intersubjetividad son los que pueden conducir a pensar en cómo confeccionar o diseñar lo público. En ese sentido, hablaríamos de pluralidad, de emergencia de experiencias locales, de narrativas desde diferentes perspectivas y no necesariamente siempre en acuerdo, en donde lo público puede ser construido desde el disenso, desde la diferencia, desde lo multicultural. En ese sentido, apostaría por una construcción de opinión pública desde la concepción de sujetos políticos, en donde el sujeto político es entendido como un interlocutor válido que es capaz de poner en escena y en interacción diferentes formas de asumir la vida, y esas formas de asumir la vida no necesariamente tienen que ser racionales argumentativas, sino que también pueden ser basadas en sus posibilidades estéticas, artísticas, asociadas a sus sentimientos, etc. Bueno, el tema de la mediatización o de los medios de comunicación como también postulantes de construcción de opinión pública tendría que leerse de diferentes aristas. El problema, la perspectiva de los intereses de los medios masivos de comunicación y sus agendas prediseñadas a partir de estos intereses haría más bien de una construcción de una opinión privada o construida desde lo privado, por más que aparentemente difunda diversas posibilidades de formas de ver la realidad. En ese sentido, hablaríamos de esferas privadas que masifican y en ese sentido uniformalizan, serializan al receptor y a la audiencia como tal. Creo yo que una de las patologías de la modernización de la sociedad contemporánea precisamente está en eso, en dejarse unificar las formas de pensar, de sentir a partir de lo masivo, en donde lo comercial tiene un papel determinante en la construcción de lo que se llama público desde lo masivo. Ahí habría que tener muy en cuenta las posibilidades críticas de las sociedades y en ese sentido creo que, por ejemplo, sociedades como las nuestras, las sociedades latinoamericanas, tienen un pendiente en la construcción de un público crítico. Y allí, por ejemplo, la academia, las universidades y los comunicadores emergentes, los comunicadores jóvenes, tienen una alta responsabilidad en la posibilidad de formar públicos críticos. No se trata de eliminar lo masivo ni lo comercial, pero se trata de leerlo críticamente y en contexto con las realidades locales. Pues Palenque propone desde el colectivo de comunicación Cuchasutu, que significa escúchanos, procesos de narración de lo local, específicamente basados en la experiencia y en el anclaje al territorio y a la historia, fundamentalmente a África. Creería yo que tienen mucho que decirle como afrodescendientes, la población afrodescendiente en este país, específicamente la de San Basilio de Palenque, tiene mucho que decirle al país sobre construcción de paz, sobre construcción de sujetos políticos y sobre posibilidades de comunicar de otro modo, muy en el entorno de las epistemologías del sur y desde las posibilidades teóricas de la comunicación para el cambio social. La comunicación en Palenque puede verse desde diferentes aristas, por ejemplo, la comunicación como un proceso de resistencia, la comunicación como un proceso de transformación, la comunicación como un proceso de preservación, la comunicación como un proceso de fortalecimiento, la comunicación como un proceso de recuperación. Creo yo que Colombia tendría mucho que aprender de este tipo de comunidades que piensan la comunicación ya no desde agendas convencionales o agendas mediatizadas o agendas comercializadas y prediseñadas, sino desde agendas locales. Pues yo no creo que la propuesta de comunicación de los jóvenes palenqueros sea la salvación de los procesos de comunicación en el país y que por ahí vamos a alcanzar la emancipación y la liberación de la comunicación,
Sencillamente es un proceso específico de una comunidad específica, válido para esa comunidad específica, que no puede ser generalizable a cualquier otro tipo de comunidad, ni siquiera afrodescendiente en Colombia. Es decir, los procesos de comunicación dependen de cada ente local, depende de cada localidad, de cada territorio, de cada contexto. Y lo que debemos aprender en Colombia es a la posibilidad de la multiculturalidad, del diálogo entre diferentes, de la posibilidad de comunicar de otro modo. Y cuando hablo de comunicar de otro modo, hablo de formas ni siquiera alternativas, sino formas locales y propias desde lo indígena, desde lo afrodescendiente, desde el campesino, por ejemplo. Entonces no podríamos pensar que una propuesta determinada de cualquiera de estas comunidades sea la base para pensar la comunicación en un país. Sí creo que es un aporte y sí creo que debería entrar en diálogo con otras posibilidades de comunicación, porque lo que sí creo que debemos aprender es asumir la comunicación como una posibilidad de significar el mundo de una manera distinta. Teóricamente el concepto de medios alternativos estaría definido como una negación con respecto al medio masivo. Yo hablaría fundamentalmente de medios ciudadanos y creo que la diferencia entre la agenda de un medio ciudadano y un medio no tanto convencional, sino un medio masivo o un medio comercial, implica en la confección de la agenda. ¿Quién confecciona la agenda? Y la agenda en este caso, ¿y quién es el protagonista? Entonces, en los medios ciudadanos, básicamente el protagonista es el actor social y se confecciona la agenda endógenamente, desde dentro. En los medios comerciales se confecciona la agenda a partir del interés económico, político, ideológico, religioso que exista. Entonces, ahí va a haber unos intereses y unas narrativas y unas formas de narrar. Además, ¿quién narra? Narra el actor social, en este caso como protagonista, no necesariamente el actor externo, profesional, comunicador desde fuera. Entonces, la propuesta de los medios ciudadanos es esa, precisamente en eso consiste el fortalecimiento de la comunicación desde los ciudadanos, fortalecimiento de lo local, fortalecimiento de lo diferente, visibilización de las narrativas propias y locales, etcétera. Pero no quiere decir eso que tampoco eso no puede entrar en diálogo con lo comercial y que haya que eliminarlo. Yo vuelvo a reiterar que son propuestas y todas son válidas, son propuestas que deben poder saber coexistir y saber que una sociedad contemporánea y globalizada sencillamente pues va a estar mediatizada por una sociedad de consumo, pero que también pueden haber otras propuestas desde sujetos políticos que pueden pretender la generación de procesos de transformación social a partir de las narrativas locales.